¿Qué es el liberalismo? ¿Cómo lo defines? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? A mí me gusta bastante una definición que procede en parte de Alberto Venegas Lynch, uno de los intelectuales que han influido en Javier Milei, por ejemplo, aunque esto es todo previo, ¿no? Digamos que Javier Milei vino como fenómeno político más tarde de adquirir estas lecturas y estas nociones. El liberalismo es una filosofía política cuya idea central o fundamental es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, siendo el prójimo además un individuo. Es decir, reconoce que una sociedad está conformada por sujetos que tienen un carácter individual. Cada uno de esos sujetos tiene su propio plan de vida, sus propios proyectos, sus propias preferencias, sus propias querencias, y de lo que se trata socialmente, políticamente, jurídicamente, es de cómo conseguimos un marco institucional que permita que proyectos de vida individuales que son, ya digo, propios de cada uno y que pueden entrar en contradicción unos con otros, cómo conseguimos que coexistan pacíficamente sin degenerar en una especie de guerra civil dentro de la sociedad. Porque claro, si tú quieres hacer algo y yo quiero hacer otra cosa y tu proyecto es incompatible con el mío, pues hay dos formas: o coexistimos e idealmente cooperamos, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, u otra es yo me impongo sobre ti utilizando la violencia o tú te impones sobre mí utilizando la violencia, y eso es la guerra civil, ¿no? Otro pensador que no ofrece una definición sistemática del liberalismo, pero que sí recoge esta noción que me parece muy interesante, que es Scott Alexander, el bloguero Scott Alexander, dice que el liberalismo es un mecanismo social para evitar la guerra civil, el enfrentamiento civil permanente entre individuos con distintos proyectos de vida. Pues eso es, ¿no? Es la filosofía política que no pretende reducir o imponer un ideal de vida específico a cada una de las personas, sino que pretende que cada persona pueda desarrollar ese proyecto de vida, pueda florecer. Él vive y deja vivir, hecho política y hecho derecho. Muy bien, hablabas justamente al principio, cuando decías la definición, que se pone un poco el foco en el individuo, ¿no? De hecho, tienes un libro que recomiendo mucho, que es El liberalismo, los 10 principios del orden básico liberal, donde justamente pues, tocas estos 10 principios que para ti son la base que sustenta esta filosofía. Y el primero es ¿no? El individualismo político. ¿Podrías explicar un poco qué significa esto del individualismo político? Sí, efectivamente. Yo creo que este es un principio muy definitorio del liberalismo, porque casi todas las otras filosofías políticas alternativas, rivales, enemigas incluso, ¿no? del liberalismo, parten de o terminan cayendo en una especie de concepción holista de la sociedad, o al menos del bien o del derecho. Es decir, buscan crear o descubrir un sistema institucional donde se persigan o prevalezcan objetivos de carácter colectivo. Por tanto, en esas otras filosofías políticas hay bienes superiores, bienes grupales superiores a los bienes o a las preferencias individuales. El liberalismo invierte esta relación y lo que dice es que no hay un proyecto de vida común que sea necesariamente compartido por todos los individuos y a los que haya que subordinar los fines, los objetivos, las metas, las aspiraciones vitales de cada uno de ellos, sino que, como mucho podríamos decir, que el objetivo social potencialmente compartido es ese marco institucional donde cada uno puede desarrollar su proyecto de vida y, por tanto, el foco, el eje de ese marco institucional es el individuo y su proyecto de vida. Y siendo eso así, no debería haber nada que justifique el hecho de imponer unos proyectos de vida de unos individuos sobre los de otros, sino que, al menos en principio, John Rawls diría que es un pensador socialdemócrata, pero que al menos en este punto del individualismo político sí lo defiende con mucha claridad. El foco o el eje sería que detrás de ese velo de la ignorancia, es decir, desde una posición de imparcialidad, de ausencia de sesgo, porque claro, como analistas
políticos o como filósofos podríamos decir, tu proyecto de vida me gusta más personalmente que este otro proyecto de vida, por tanto voy a diseñar un sistema político o un sistema filosófico donde tu proyecto de vida, por unas formas o por otras, termine prevaleciendo sobre el del otro. Y claro, Rawls lo que dice es, coloquémonos detrás del velo de la ignorancia, que es algo complicado de hacer cuando uno pretende... El velo de la ignorancia pues, sería eliminar todo lo que somos como personas y enjuiciar filosóficamente el sistema social sin ser lo que somos, ¿no? Y eso es imposible de hacer. Pero, al final, si el ejercicio del velo de la ignorancia lo entiendes como con la máxima imparcialidad, impersonalización de la que somos posibles, es decir, no tratando de trasladar nuestras preferencias personales al resultado de nuestra investigación filosófica, ¿qué sistema normativo es aquel que permite que ex ante los proyectos de vida de las personas estén en una posición de igualdad jurídica y de las personas como individuos, no de las personas como representantes o como personificaciones de clases sociales, del curso de la historia, de razas, de etnias, de religiones? No, todo eso queda subordinado, porque al final no son más que proyectos de ciertas personas que se visten como proyectos colectivos y por tanto como supuestamente más legítimos. Todo eso queda subordinado al respeto y restricto al proyecto de vida de cada cual. Claro, es decir, lo que hay hoy en día a nivel, diría, general, que algunos estados, por ejemplo, tienen una religión predefinida, claro, eso en el liberalismo no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no, imponer ya una religión, por poner un ejemplo práctico, no tiene sentido. Igual que muchas leyes, entiendo, también políticas, ¿no? O sea, de carácter político desde un punto de vista de, pues, sobre feminismo, sobre todo eso. Claro, la teocracia, que es un sistema posible de Estado y de gobierno, lo que al final hace es no solo imponer un credo oficial, sino también regular la vida social en función de ese credo oficial. Y claro, eso es incompatible con el sistema de vida. Atenta contra la libertad individual. De un orden político liberal. ¿Por qué? Porque una persona puede no creer en esa religión, o puede creer en otras religiones, o puede no creer en ninguna religión, y puede querer vivir de maneras que sean contradictorias con los preceptos de esa religión. Con lo cual, un Estado que obligue a vivir de acuerdo con los principios de una religión, que además genere una cosmovisión muy específica de cómo una persona debe vivir su vida, pues claro, si fuera una religión que se limitara a decir vive y deja vivir, o, pues, bueno, al final podría llegar a ser compatible con el liberalismo, porque es el minimalismo jurídico hecho marco institucional. Sí. Pero claro, las religiones en general no se limitan a esto, sino que te señalan, si te quieres salvar, tienes que hacer esto y esto, y además, como tu religión es la correcta y las otras son incorrectas, tienes que salvar a los demás anulando el sistema de creencias erróneo de los demás. Bueno, esto es algo que dentro de un marco liberal se puede hacer por medios pacíficos. Por supuesto, el liberalismo es compatible con cualquier fe religiosa que se autolimite en el sentido de no utilizar la violencia contra los demás, y es compatible con el proselitismo de una religión, pero no es compatible con utilizar el Estado o cualquier otra forma de violencia para imponer sobre los demás tu credo religioso. Y aunque hoy, todo esto podría regresar, ¿no? Pero hoy en Occidente, los países más ricos del mundo y quizá más cercanos o donde nació el liberalismo, este conflicto de religiones no sea el principal conflicto político que existe, aunque ya digo, podría resurgir porque los estados occidentales no están imponiendo una religión oficial. Muchos de ellos, el español es aconfesional, otros son directamente laicos. Claro, esto es cierto que hoy no está en el centro del debate político, no tenemos que defendernos frente a un Estado que nos quiere imponer una religión, pero si la religión la entendemos como un sistema de creencias, incluso sistema de creencias sobre lo supranatural, hoy sí que tenemos en los Estados sistemas de creencias, por ejemplo, podría ser el feminismo, pero no solo el feminismo, también el igualitarismo, que sí se imponen desde el Estado y que sí limitan los modos de vida de las personas, atacando su libertad individual. Y por tanto, la crítica que se le podría hacer
a una teocracia, a un Estado que intente imponer un sistema de creencias basadas en una determinada fe religiosa, desde una perspectiva liberal es muy similar a la crítica que se puede hacer a otros sistemas de creencias de carácter no religioso o supuestamente no religioso que también se imponen hoy desde el Estado.